resolviendo el conflicto. Lo primero que vamos a hacer en esta sección del estudio es considerar algunos ejemplos bíblicos que nos ayudan a entender cómo resolver los conflictos cuando surgen entre hermanos en Cristo. No creo que haya otro libro en la Biblia que trate más sobre la unidad y la resolución de los conflictos que 1 Corintios. De hecho, si no ha estudiado ya el curso que ofrecemos sobre 1 Corintios, espero que lo estudie pronto, porque le ayudará en más detalle de lo que podemos considerar en este curso acerca de las bases fundamentales para la unidad que presenta el apóstol Pablo en esta epístola a los corintios que estaban sufriendo de una división tremenda en diferentes bases ahí en la ciudad de Corinto. Pero vamos a considerar algunos puntos básicos o fundamentales que él establece en esta carta para lograr la unidad y mantenerla, para la gloria de Dios y la edificación de todo el cuerpo de Cristo Jesús. El problema fundamental que el apóstol Pablo señala en la ciudad de Corinto, en la iglesia en esa ciudad, es la carnalidad. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 3 y 4, él declara: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? En estos dos versículos, él enfoca el problema legítimo, el problema fundamental que estaba causando los problemas en la iglesia en Corinto. Estos problemas o esta división o estos conflictos se manifestaban de diferentes maneras. Y sobre algunos diferentes puntos doctrinales, algunas prácticas y algunas filosofías acerca de la religión y acerca de la iglesia, en alguna forma de conducta en cuanto a moralidad se refiere, se manifestaban en diferentes maneras, pero el problema fundamental que causaba todos estos problemas era la carnalidad. Por tanto, si es así, que la carnalidad, el egoísmo, el desear lo que yo deseo por mi propia naturaleza carnal, material, si esto es el problema fundamental que causa la división, claramente la solución fundamental para lograr la unidad es lo opuesto de la carnalidad. Y esto es lo que conocemos como la espiritualidad. Lo opuesto de ser carnal es ser espiritual. Lo opuesto de andar en la carne es andar en el espíritu. Lo opuesto de las obras de la carne es el fruto del espíritu. Así que la solución fundamental en realidad para los conflictos, para resolver cualquier conflicto que surja, es que seamos personas sumamente espirituales, que eliminemos al máximo la carnalidad de nuestro carácter. Y esto, por supuesto, es un proceso de toda la vida que nosotros debemos estar llevando a cabo en nuestro crecimiento cristiano, en nuestro crecimiento espiritual. Pero esto es lo fundamental. Esto también nos da a entender que siempre tendremos problemas porque ninguno es perfectamente espiritual y todos tenemos todavía ciertos rasgos de la carne en nuestra forma de ser y tratar a las personas. Pero luego a las soluciones que presenta Pablo. Lo primero que él presenta en el capítulo 1 de 1 Corintios es que debemos poner la lealtad y el honor a Cristo sobre todo. Nosotros tenemos que estar convencidos que Jesucristo es lo más importante en nuestra vida. Y tenemos que ser leales a Él y honrarle a Él y a Él sobre todo, sobre mí mismo y sobre otras personas, sobre cualquier concepto, cualquier filosofía, cualquier otra persona, lo que yo deseo sobre todo. Cristo debe ser honrado
y debo ser leal a Él, no a ningún otro. No. Nos exhorta en el versículo 10 que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentir. Pero ¿cómo lograremos esto? Bueno, lo primero es que debemos ser leales y honrar a Cristo sobre todo. No al yo, como presenta en el versículo 12 el problema. 1 Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Notará que el problema no está en Pablo, ni Apolos, ni Cefas, y ciertamente no en Cristo. El problema con estas declaraciones es el yo, es el identificarse y el dedicar en realidad su lealtad a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, a como yo deseo que sean las cosas. Este es el problema. Y cuando somos leales al yo, vamos a causar la división. Cuando somos leales a Cristo, vamos a promover la unidad y la armonía deliciosa que Dios desea para su pueblo. Este texto, por supuesto, también señala que no debemos ser leales a determinado predicador. Tenemos un problema en las iglesias del Señor hoy día, y es que la mayoría de las personas, no solamente algunas personas, sino muchísimas personas, tienen el mismo espíritu que se expresa aquí en este versículo 12, que están en la congregación del hermano fulano, o yo estoy allá con el hermano mengano, o yo asisto donde el hermano, y se identifican a la iglesia como la iglesia del hermano fulano, en vez de la iglesia del Señor. Y el hermano dice, me da mucho miedo cuando oigo que alguien cita de mí, y dice, el hermano Larry dice, lo que yo digo no es importante. Lo importante es si lo dice Cristo. Lo importante es si lo dice el Espíritu Santo en su palabra. Y si es así, no hay necesidad de hacer referencia a una tercera persona y decir que aquel dice, sino sencillamente citar los textos bíblicos, citar la enseñanza inspirada y basarnos en ello. Y lo que entendemos de esta enseñanza, no en determinado predicador. Y cuando evitamos esto, evitamos también el conflicto y estamos estableciendo bases para la unidad. Y hay una razón por qué debe ser así. En realidad presenta el apóstol Pablo en el versículo 13 3 razones. Primero, ¿acaso está dividido Cristo? O sea que Cristo es uno. Segundo, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Cristo murió por todos nosotros. Tercero, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Todos, en realidad, fuimos bautizados en el nombre de Cristo. Estas son 3 razones porque Cristo merece nuestra lealtad, toda nuestra lealtad y todo el honor de nuestro corazón. Porque Él es uno. No debemos nosotros entonces, que somos cuerpo de Cristo, estar divididos. Si Él no está dividido, ¿por qué estar divididos nosotros? Segundo, Cristo murió por todos nosotros. No debo nada a nadie por mi salvación, sino a Cristo. Él fue crucificado por mí. Si no fue crucificado Cristo por mí, entonces todo lo que los demás han hecho no vale nada. Y luego, no fui bautizado en el nombre de determinado hermano. Muchos sienten mucho orgullo al decir que el hermano fulano me bautizó. ¿Y esto qué significa? Solamente significa que él fue la persona que tuvo el privilegio de ser siervo de Cristo en ayudarle a ser sumergido en las aguas, pero fue bautizado, hermano, en el nombre de Cristo, por el Espíritu Santo, no por determinado hermano. Y esta lealtad y este honor a Cristo, sobre todo, se logra cuando nosotros damos el énfasis debido
a la cruz, a la muerte de Cristo Jesús, a su sacrificio por nosotros. Como Pablo dice en el capítulo 1, versículos 17 al 18, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Nosotros debemos dar este énfasis debido al mensaje de la cruz y al poder de la cruz, al poder de Dios, porque nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Pero con Pablo debemos decir, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2 y el versículo 2. Predicadores, prediquemos a Cristo, prediquemos la cruz, prediquemos el mensaje del sacrificio de Cristo y demos el énfasis debido a la importancia, al poder, a la sabiduría de la cruz de Cristo, no a nuestra filosofía, no a nosotros mismos como predicadores, no a nosotros como bautizadores, sino al mensaje de la cruz. Y cuando hacemos esto, enfocaremos a todos y haremos que todos manifiesten y den gloria a Cristo y que sean leales a Él. Se requiere de una relación personal con el Señor, una devoción intensa, individual a Cristo, no a la iglesia, no al predicador, no a ningún mensaje, sino Cristo. Esta es la devoción que necesitamos para establecer bases fundamentales para la unidad. Segundo, en los capítulos 1 y 2, el resto del capítulo 1 y luego en el capítulo 2, nos enfoca Pablo la fuente de las bendiciones de salvación que tenemos y del conocimiento de la verdad que tenemos. Y estas fuentes son Cristo y el Espíritu Santo. El hecho de que nosotros hayamos sido elegidos por Dios para ser hijos suyos, para ser pueblo suyo, no es lógico. Dios, dice el versículo 26 del capítulo 1, ha hecho algo totalmente contrario a la lógica humana, a la sabiduría humana. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nosotros tenemos que humillarnos y reconocer que no merecimos ser escogidos. Ni fue lógico que Dios nos escogiera a nosotros y nos llamara a nosotros por medio del Evangelio de Cristo Jesús, sino que fue puramente por la gran sabiduría y la gracia de nuestro Dios que esto sucedió. No soy algo grande y por esto Dios me ha llamado. No soy algo con gran inteligencia y gran capacidad, y por esto es que Dios me quiere en su reino. No, mis hermanos. No soy nada, sino criatura de Dios, miserable pecador, necesitado de que Dios me tome y haga algo de mí. Y esto es lo que Dios ha hecho de lo débil, de lo vil, de lo necio de este mundo, y nos ha convertido en un reino poderoso suyo. Esta humildad es necesario si nosotros vamos a evitar los conflictos y evitar la división del pueblo de Dios. Nuestra salvación es por gracia y solamente por gracia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, dice el versículo 30, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención,
para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cómo es que estamos en Cristo? Por Dios, por su favor, por su bondad, por su gracia. Cristo, ¿qué es para nosotros? Sabiduría, justificación, santificación, redención, todo. Él es todo. No tengo de qué jactarme. No puedo jactarme en otro, ni en mí mismo, sino solamente en Cristo. Puedo gloriarme solamente en el Señor, porque desde el principio hasta el final, Cristo es todo. Él es mi gloria. Nosotros aún a veces queremos alabar a cierto ministro o predicador de la palabra que nos convirtió a nosotros con su gran inteligencia y conocimiento de la palabra de Dios. Pero la verdad es que nosotros hemos sido convertidos por el poder de Dios, no por la inteligencia de determinado hermano. Nuestra conversión por siervos débiles ayuda a que nosotros demos toda la gloria a Cristo Jesús y no a los hombres. Y estuve entre vosotros, dice Pablo en el capítulo 2, versículo 3, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si nosotros hemos creído en determinado hermano, o en la interpretación, o la explicación, o la elocuencia, o la sabiduría, o la inteligencia de determinado predicador, andamos mal. Porque nuestra fe debe estar fundada única y exclusivamente en el poder de Dios, no en la sabiduría ni la elocuencia de los hombres. Y así evitaremos ser componentes en la obra satánica de dividir, de causar conflictos, en vez de fomentar la armonía entre hermanos. Toda la sabiduría divina que nosotros tenemos ha venido por inspiración del Espíritu Santo en los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Y esto es lo que Pablo presenta en el capítulo 2, versículos 7 al 10. Y la necesidad para que nosotros entendamos todo esto es que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, no por nosotros mismos. El discernimiento humilde del hombre espiritual es que necesita de la guía, necesita de las instrucciones, necesita del mensaje que el Espíritu Santo mismo nos ha dado en la Biblia. No puedo discernir por mí mismo, no puedo descubrir por mi propia inteligencia, no puedo guiar mis propios pasos, sino que necesito de la revelación que Dios nos ha dado por el Espíritu en su palabra. Cuando tenemos esta humildad, entonces estamos en buenas condiciones, con una base para lograr y mantener y fomentar la unidad del pueblo de Dios. Luego, en los capítulos 3 y 4, presenta la gran verdad que nosotros debemos reconocer la función de predicadores. Predicadores, hermanos, son siervos. 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, no en los cuales habéis creído, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. No somos más que siervos, dice Pablo. Aún el mismo apóstol que vio a Cristo, escogido especialmente por Dios, con poderes apostólicos, con autoridad apostólica, ¿y qué es? Somos servidores sencillamente. Y ustedes no han creído en nosotros, sino por medio de nosotros. Y lo que nosotros hemos hecho,
el servicio que les hemos rendido a ustedes ha sido lo que Dios nos ha concedido, no lo que nosotros logramos por nuestra propia capacidad. La verdad es que no somos algo. En los versículos 6 y 7 la Biblia dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Note, el que planta no es algo, el que riega no es algo. ¿Quién es algo? Dios. Y solamente Dios es algo. Predicadores no son algo. No son algo importante. No son algo significante. No son algo poderoso. No son algo inteligente. No son algo que merecen ser honrados. No son algo que merecen ser seguidos. Son siervos. El único que merece todo es Dios. Luego, en los versículos 9 en adelante, nos presenta la gran verdad que la iglesia es de Dios. No es del hermano fulano. No es del hermano mengano. Es de Dios. Es obra de Dios. Es edificio de Dios. Es templo de Dios. Y nosotros somos sencillamente sus colaboradores, con el gran honor de ser siervos de Dios. Y nuestro ministerio será juzgado no en base a lo que hemos logrado, no en base a nuestra inteligencia, no en base a nuestra elocuencia, no en base al número de bautismos que tengamos, no en base a cuántos miembros tenga la iglesia donde predicamos, sino en base a la fidelidad, y no por los hombres, sino por Cristo. 1 Corintios 4, versículos 2 al 5. Luego en los capítulos 5 al 7, nos presenta otra base fundamental para estar unidos. Y es que tenemos que oponernos unidos contra la inmoralidad descarada. En el capítulo 5 presenta el caso de un hermano que estaba cometiendo fornicación con la mujer de su padre. Y la Biblia claramente condena que ellos estaban tolerando esto. No pueden estar unidos, no pueden estar bien. Van a dividirse si unidos no se oponen a esta clase de inmoralidad. Luego habla también en el capítulo 6 acerca de los litigios. Que hermano contra hermano, esto es inmoral, no es correcto. Hasta estaban aprovechándose de sus hermanos. Y esto es incorrecto, cometiendo agravio uno contra otro. Tenemos que oponernos, unidos a todo esto. Tenemos que oponernos a la idolatría y la fornicación y a todo cuanto corrompe el templo del Espíritu Santo de Dios que somos nosotros, declara en el capítulo 6. Y luego en el capítulo 7 habla acerca de la fidelidad en el matrimonio, y que tenemos que estar unidos en estas cosas. Son fundamentales. Y tenemos que oponernos unidos a la inmoralidad descarada. Luego, en los capítulos 8 al 10, nos presenta mucha enseñanza que en resumen nos instruye de la necesidad de aprender a ceder los derechos. No podemos nosotros actuar en base al conocimiento solamente, porque el conocimiento, declara en el capítulo 8, versículo 1, envanece, pero el amor edifica. Si nosotros actuamos en una congregación o como predicadores únicamente en base al conocimiento de la verdad, de lo correcto, de la doctrina verídica, si solamente actuamos en base al conocimiento, vamos a destruir la iglesia de Dios. No la vamos a unir. No vamos a gozar de armonía deliciosa, porque el conocimiento envanece, y esta vanidad destruye tanto a uno como a la iglesia. Es el amor el que edifica, el que fortalece, el que une. Es el vínculo perfecto. Esto significa considerar al hermano débil, ceder nuestros derechos aún para ganar a más personas como hizo Pablo
haciéndose como a los judíos, como a los gentiles, como a los que estaban con ley, los que estaban sin ley, de todo a todos. Y así tenemos que hacer nosotros. Preguntarnos, no solamente si algo es legítimo, si algo es permitido, sino preguntarnos si conviene, si edifica, si ayuda a la iglesia del Señor. Y cuando nosotros pensamos y actuamos de esta manera, estamos poniendo bases firmes para lograr la unidad del pueblo de Dios. Luego, en los capítulos 12 al 14, el tema en realidad, muchas veces decimos que el tema son los dones espirituales. Y habla de los dones espirituales. Pero el tema base que Pablo está estableciendo es el amor espiritual que nosotros estudiamos ya en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7 en bastante detalle. Porque los dones solamente eran problema porque faltaba el amor. Las diferentes posiciones y ministerios en la iglesia causaban problemas únicamente porque les faltaba el amor legítimo. Algunos subestimaban su propio valor, algunos se jactaban y subestimaban el valor de otros hermanos. Todos no tenían la unidad que Cristo quiere que nosotros tengamos, no habían entendido el propósito de los dones que habían recibido, no habían entendido el plan de Dios para la unidad, que no se basa solamente en doctrina, sino en el amor también, el camino aún más excelente que nosotros tenemos que seguir. Y luego, por último, en el capítulo 15, presenta el principio y el fin de nuestra fe, el Evangelio. La muerte, sepultura, resurrección de Cristo Jesús. Y esto es cómo comenzamos en Cristo, por medio del Evangelio. Nosotros, en una iglesia que predica y enfoca y da énfasis al mensaje del Evangelio, tanto a la iglesia como a los inconversos. Es una iglesia que tiene base para estar unida, porque ha encontrado la base fundamental de su fe, el mensaje de Cristo Jesús, su cruz, su resurrección, nuestra salvación, nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestra fe en el Evangelio de Cristo Jesús. Estas son brevemente, muy breve, las bases fundamentales para la unidad que el apóstol Pablo presenta en 1 Corintios. Y nuevamente le animo a estudiar todo esto en bastante detalle en el cursillo sobre 1 Corintios, pero para el propósito de este curso, la armonía deliciosa, sobre la resolución de los conflictos, espero que aprenda, que trate de conocer bien al menos estos puntos principales que hemos presentado, las bases que Pablo establece para la unidad. Ahora vamos a proceder a un ejemplo del Antiguo Testamento, en realidad el primer ejemplo del conflicto que nosotros encontramos entre dos seres humanos, y es el caso de Caín y Abel, la envidia no provocada. A veces una persona se enoja con nosotros, aunque nosotros no hayamos hecho algo malo para causar aquello. A veces hay envidia en el corazón de otra persona hacia nosotros o de nosotros hacia otra persona, que no ha sido provocada por nada malo, sino solamente por lo bueno. Génesis 4, 2 al 15. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante.
Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tendremos que seguir al otro lado del casete. Leyendo en Génesis capítulo 4, versículo 9 al 15. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Nota que el rechazo de Dios hacia Caín, cuando dice el texto que Jehová no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, en el versículo 5, no tenía nada que ver con la relación que Caín tenía con Abel, ni la relación que Abel tenía con Dios. Fue causado el rechazo que él sintió tanto en el corazón, fue causado por sus propias acciones. Sencillamente no hizo bien. Dios le dice en el versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. De modo que Dios le está dando a entender que la razón por no ser enaltecido por Dios, la razón por no ser de agrado con el Señor, fue que no hizo bien. Si estudiamos en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11 y el versículo 4, aprendemos que Abel ofreció su sacrificio, su ofrenda a Dios, que fue agradable, y lo hizo por fe. Por tanto, concluimos que Caín no ofreció con fe lo que él ofreció al Señor. Y esto hizo que fuera desagradable a Dios. Podemos investigar más acerca de exactamente lo que hizo y todo aquello, pero lo fundamental es esto. Él mismo causó el rechazo del Señor.
El Señor no le rechazó porque prefirió a su hermano. No le rechazó por ninguna otra razón, sino porque Caín no hizo bien. No ofrendó, no ofreció al Señor un sacrificio mediante la fe, en base a la fe, agradable a Dios. La reacción de Caín a esta situación es en realidad el problema. Una cosa es que cometió un error y que no fue agradable a Dios lo que hizo. Pero el problema es que se ensañó el hombre. Se enfureció el hombre por causa de haber sido rechazado por Dios, en vez de arrepentirse, en vez de reconocer que había cometido un error y humildemente arrepentirse ante Dios, se enfureció, se ensañó y decayó su semblante. Se puso bien triste, deprimido, enojadísimo y como consecuencia deprimido. Y luego entró en su corazón la envidia hacia su hermano. La Biblia enseña en 1 Juan capítulo 3 y el versículo 12 que en realidad fue por envidia que mató a su hermano. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. 1 Juan 3 y el versículo 12. Le tuvo envidia. Su hermano había hecho bien, él no había hecho bien, por tanto no le gustó. Se enojó, se deprimió y tuvo envidia de su hermano. Y esto es lo que sucede muchísimas veces entre hermanos en Cristo y aún hermanos en la misma familia. Esta misma reacción, en vez de tener una reacción debida, y todavía había solución para el problema. Dios le presenta en el versículo 7 la solución potencial para este conflicto y este problema. Si bien hicieres, no serás enaltecido. La solución es sencillamente hacer el bien. Tú hacer el bien. Y luego dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Tú puedes no dejarse dominar por el pecado. El pecado no tiene fuerza sobre nosotros si nosotros no le permitimos tener esta fuerza. El pecado no nos puede dominar si nosotros no lo permitimos. Tenemos en la mano la solución para el problema. Él tenía la capacidad de no seguir en el pecado. Sin embargo, los resultados fueron horribles. En forma premeditada, cometió el homicidio, mató a su propio hermano. Le dijo a su hermano, salgamos al campo, vamos allá. Y allí apartado, lo mató. Y luego hubo mentira, mintió a Dios. Cuando le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? Él respondió, no sé. Y no era cierto. Bien sabía, por supuesto. Y luego, en cierta forma sarcástica, respondió a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Cuando alguien responde con esta clase de enojo, casi siempre hay culpa. Y luego, por supuesto, el castigo que Dios le envió a él por haber cometido este pecado. Aprendamos del ejemplo de Caín. Aprendamos la reacción emocional debida, que no es la natural, cuando nos corrigen, o cuando algún otro hace bien y nosotros hacemos mal. Aprendamos a no sentir la envidia, a no enojarnos, sino a humillarnos y arrepentirnos. Aprendamos que la solución es sencillamente hacer mejor nosotros, hacer bien y no dejarnos dominar por el pecado, reconocer el peligro cuando estamos haciendo el mal y los resultados desastrosos de este pecado. Ahora pasemos a otro ejemplo. Estamos sacando
puntos, tal vez no mucho detalle, pero algunos puntos, algunos ejemplos. Y con todo esto estamos formando en nuestra mente, en nuestro entendimiento, estamos formando un concepto global de cómo resolver los conflictos, de cómo evitar la división entre hermanos, de cómo fomentar la armonía deliciosa en el pueblo de Dios. Aprendamos poco aquí, poco en otro ejemplo, poco en otro ejemplo, y vamos formando este concepto global que necesitamos para ser pacificadores como Abraham, que es nuestro siguiente ejemplo. En Génesis capítulo 13, versículos 1 al 12, el texto bíblico dice: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Aquí lo interesante es el ejemplo de Abraham. Abraham se dio cuenta de este problema y anticipó el peligro. Ya había conflicto entre los pastores de Abraham y los de Lot. Y lo que Abraham quería evitar era que esto llegara a más. Y aunque hubiera altercado entre él y su sobrino Lot. Por tanto, él tomó la iniciativa. No esperó que algo mal sucediera. No se resintió para defender a sus pastores contra los de Lot, sino que viendo el problema, anticipando el peligro con sabiduría, como debemos hacer nosotros, Abraham tomó la iniciativa y empezó a hablar con su sobrino. No esperó que aquello llegara a ser problema grande, sino que actuó pronto. Muchas veces tenemos la tendencia de decir, bueno, esto pasa. No vamos a tener tantos problemas, no creo que llegue a hacer algo grande, vamos a dejar que pase el tiempo y veremos si enseguida tenemos que hacer algo. Pero esto es muy peligroso. Y Abraham, anticipando el peligro, tomó la iniciativa, no esperó que Lot llegara a él, sino que él llegó a Lot. Aunque él no había hecho nada mal, ni Lot no había hecho tampoco nada mal, pero llegó a él tomando así la iniciativa y actuando pronto al darse cuenta del peligro que existía. Tenemos la tendencia a veces de negar la existencia de problemas en las iglesias. Esta tendencia es peligrosísima, porque cuando negamos la existencia del problema, no por esto deja de ser problema, sino por esto se hace más grande el problema.
También tenemos la tendencia a veces de soportar problemas por años y años sin buscar ayuda, hasta que al fin ya no hay esperanza para resolverlo. No es infrecuente que cuando salga de visita a otra congregación para predicar una campaña, un seminario, algo así, que llega un hermano o una hermana y dice: hermano, tenemos problema y necesitamos ayuda para resolver este problema. Pero por lo general han esperado tanto tiempo, han soportado por tanto tiempo este problema, ya por años a veces, que ya la solución es muy, muy difícil. Siempre es posible, pero casi imposible. Hay poca esperanza. Abraham no esperó que se desarrollara el problema, sino que optó por evitar que el problema se desarrollara. Y así debemos nosotros hacer también. También es interesante e importante que Abraham cedió lo de menos valor para ganar lo más importante. ¿Cómo es? No, Abraham cedió lo de más valor. La tierra más bonita. Él permitió que su sobrino Lot tomara lo que él quisiera. ¿Sí? Pero esto era lo de menos valor. Lo de más valor era la armonía, la paz con su familia. Él entendió que hay algo de más valor que lo material. Hay algo de más valor que salir con la suya. Hay algo de más valor que ganar lo que uno quiere ganar. Y ese que tiene más valor es la paz, es la armonía deliciosa. Algunos detalles. Abraham no sencillamente cedió a Lot. No le dijo: bueno, yo me iré, aquí te quedas tú. Sino que propuso que uno fuera a la derecha y otra a la izquierda. Porque ambas partes tienen que sentir que se satisfacen sus necesidades. Y había completa posibilidad de hacerlo. Y Abraham aprovechó esto para lograr y mantener la paz. Venció la tentación de defenderse para estar seguro que no le ganara ventaja Lot, ni se aprovechara de él. Esta tentación es fuerte para nosotros. No quiero que nadie se aproveche de mí. No quiero que nadie me gane ninguna ventaja. Quiero salir al menos mitad y mitad. Pero Abraham estaba dispuesto a salir con 40-60, 40 de su parte y 60 de parte de Lot, o 30-70, lo que fuera. Lo importante era lograr la unidad y la paz. Estuvo dispuesto Abraham a pagar el precio que demanda la paz. La paz no es barata, hermano. La armonía deliciosa no es gratuita. Requiere de sacrificio. Cristo mismo, para lograr nuestra paz, nos ha dado ejemplo a nosotros al dar su vida, al entregarse a sí mismo como siervo, al humillarse y abandonar la gloria celestial y venir y vivir entre nosotros como hombre y como siervo, y morir siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y así lograr para nosotros la paz. Esta es la mentalidad que nosotros tenemos que tener. El castigo de nuestra paz fue sobre él, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 24. Muchas veces, lamentablemente, nosotros no estamos dispuestos a arriesgar las consecuencias de ser bondadosos. No queremos que se aprovechen de nosotros. Pero la verdad, hermanos, es que uno nunca pierde por ser generoso. Uno nunca pierde por ser bondadoso. Uno nunca pierde por buscar la paz y sacrificarse y pagar el precio que exige la paz. Siempre gana algo de esta manera. Y esto es lo que hizo Abraham, perseverando
en el amor legítimo hacia Lot y aún hacia Dios. Otro ejemplo muy interesante en el Antiguo Testamento es uno que encontramos en el libro de Números capítulo 32 y luego en Josué capítulo 22, acerca de jueces superficiales, aquellos que juzgan en forma superficial, causan muchos problemas y muchos conflictos en el pueblo de Dios. Y es necesario que nosotros aprendamos a no ser como estos jueces superficiales. Ya que se trata de dos textos bastante largos, no voy a tomar el tiempo en el casete de leer todo esto, pero le suplico, apague la grabadora y lea Números capítulo 32 y Josué capítulo 22 antes de seguir. Es importante que lo lea, que lea el texto bíblico antes que sigamos con la explicación, por favor. Después de leer Números capítulo 32, aprendió cómo es que las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés acordaron trabajar y pelear con sus hermanos contra los cananeos para lograr que ellos se establecieran en la tierra prometida, pero que los de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés se quedaría al oriente del Jordán y tendrían allí su herencia. Pero ellos iban a luchar con sus hermanos, colaborar con ellos para lograr la conquista de la tierra de Canaán bajo el liderazgo de Josué y con el poder de Dios. Y así hicieron. Y terminado el trabajo, terminada la lucha en Josué capítulo 22, Josué los libra a ellos para que vuelvan a su tierra, que vuelvan al oriente del Jordán, para así habitar la tierra que acordada para ellos, como su herencia. Pero cuando llegaron a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, antes de cruzar al otro lado del río y tomar posesión de su herencia allí al oriente del Jordán, ellos edificaron un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia, dice la Biblia, y lo hicieron como testimonio. Testimonio entre ellos y Dios y sus hermanos que se quedaron al occidente del Jordán, que se quedaron en la tierra de los cananeos, para que en el futuro nadie dijera que no eran del mismo Dios, que nadie dijera que no eran del mismo pueblo, y que todos entendieran que esto fuera testimonio para sus hijos y para los hijos de sus hermanos de las otras tribus también, que todos eran una familia que adoraba a Jehová Dios. No pusieron este altar para sacrificar holocaustos, ni ofrendas de paz. Es decir, que no pusieron este altar para adoración a Dios, ni para adoración a otro Dios, sino que lo pusieron exclusivamente como testimonio. En las palabras de ellos, en el versículo 27, para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. No para que adoraran, en aquel altar, sino para que llegaran al altar de Jehová legítimo, establecido en el tabernáculo y posteriormente en el templo, para ofrecer los sacrificios que Dios había ordenado. Este altar era el símil, o sea, una copia del altar de Jehová, el cual hicieron los padres de ellos. Para testimonio lo hicieron, no para sacrificios. Pero el problema es que los demás no supieron esto. Se imaginaron por lo que vieron que estos de la tribu de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés habían decidido desobedecer a Dios.
habían decidido apartarse de seguir al Señor y edificarse su propio altar para así ser rebeldes contra Jehová. Y viendo esto y suponiendo esto, ellos decidieron ir y pelear contra sus hermanos, destruirlos, para que Dios no se enojara luego con ellos por permitir este pecado, como había hecho en tiempos pasados. Y de ahí surgió el problema, de no saber la realidad, de no averiguar la realidad de las cosas. Ahora, estas son las lecciones que aprendemos, porque hay muchos conflictos en la iglesia que surgen de exactamente esta manera. Algunos hermanos en determinada congregación o dentro de la misma congregación hacen algo o dicen algo. Y en base a lo que observan o lo que creen ser el caso, en bases superficiales, los demás hermanos u otros hermanos juzgan a aquellos, se enojan con ellos, los condenan a ellos sin saber la realidad de las cosas. Ellos no han discernido la realidad de las cosas. Y la Biblia nos enseña a nosotros que no debemos juzgar de esta manera en base a las apariencias. Y es una de las ocasiones cuando se aplica Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque no tenían conocimiento adecuado del caso como para poder discernir la realidad y así decidir debidamente la condición de sus hermanos. Hay muchos casos cuando nosotros tenemos conocimiento limitado de una situación o de una persona o de una congregación o de una actividad o de una enseñanza, y cuando tenemos conocimiento limitado tenemos que tener mucho cuidado, porque si no tenemos cuidado vamos a violar el principio que Cristo ha establecido de no juzgar para no ser juzgados con la misma medida que hemos medido, y causamos muchos problemas en el pueblo del Señor. Y cuando el propósito, en vez de lograr ayudar y reconciliarse con el hermano, es juzgar, es condenar, definitivamente andamos mal. Y esto es lo que automáticamente hacen muchas personas, muchos cristianos, así como aquellos judíos en aquel tiempo. Así que debemos aprender que sí tenemos que discernir entre el bien y el mal. Sí tenemos que condenar aquello que claramente es pecado. Y no vamos a dar lo santo a los perros, como dice Cristo en Mateo capítulo 7 y el versículo 33. Vamos a examinar el fruto, y cuando vemos el fruto y lo hemos examinado bien y vemos que no está de acuerdo con lo que Cristo requiere o lo que Cristo enseña, entonces lo tenemos que rechazar. Pero hasta conocer bien y hasta tener el propósito de tratar de lograr ayudar, rescatar, reconciliarse con aquellos hermanos, entonces andamos mal y no estamos preparados todavía para juzgar cómo debemos, no según las apariencias. Segundo, debemos tener mucho cuidado con las acusaciones de segunda mano, o lo que el hermano nos dice que otro hermano dijo, o el hermano nos dice que otro hermano hizo. Estos se llaman chismes, hermanos. Si una persona tiene información de primera mano, o sea que es testigo de aquello, es su responsabilidad ir con aquel hermano y tratar de resolver el asunto. Y si no, si trae una acusación, dice la Biblia que debe ser en boca de 2 o 3 testigos. Y estos siempre deben ir con el propósito de restaurar, reconciliar, no condenar. Pero estas personas en Josué 22, estos israelitas, cuando oyeron lo que habían hecho de hacer el altar, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Ya inmediatamente quieren pelear. Ya inmediatamente los quieren destruir. Ya inmediatamente han aceptado la acusación, los chismes que han escuchado, y no han tomado en cuenta lo peligroso que es esto.
La Biblia dice en cuanto al peligro de la lengua, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago 3, 5 y 6. Esto es lo que hacen los chismes. Esto es lo que hacen las acusaciones de segunda mano. Muchas veces la opinión de la mayoría de la gente se basa en un mínimo de información, no en los hechos reales. Y la reputación de muchos hermanos se ha destruido mediante una acusación mal fundada. La influencia de muchos hermanos y algunas congregaciones enteras se ha destruido y buenos proyectos en la obra del Señor se han detenido y hermanos se han desanimado y han perdido sus almas en base a acusaciones mal fundadas, en base a los chismosos, en base de aquellos que no quieren averiguar la realidad y ayudar. Tercero, debemos actuar, pero debemos actuar con paciencia. No debemos dejar aquel problema sin tratarlo, pero al mismo tiempo debemos actuar con paciencia. Alguien parece que insistió que era muy pronto decidir a favor de la guerra abierta como solución única, y ese alguien hizo muy bien. Hay que buscar otras soluciones más que cortar la comunión, más que condenar al hermano, más que buscar la división, y dar tiempo para que estas otras soluciones funcionen. A veces muy pronto, muy rápido, queremos terminar con un asunto, muy rápido queremos dividir, muy rápido queremos excomulgar, muy rápido queremos cortar la comunión y condenar a otros hermanos. Paciencia, hermanos, son almas, son familia, son hijos de Dios. Por tanto, hay que investigar las acusaciones e investigarlas bien. Seguiremos considerando este punto en el siguiente casete.